Hoy vamos entonces a entrar, hermanos, a lo que son eventos finales. En ese folleto se va a dar cuenta que en los últimos 4 artículos, es decir, el artículo número 13, 14, 15 y 16, nos habla acerca de los eventos finales. Y hemos unido los 4 artículos para hablar esta temática en esta mañana. Hay muchas cosas que decir. Amén, en cuanto a los acontecimientos finales o los eventos que están por venir visualizados a la luz de la palabra. Vamos a tratar, hermanos, de abarcar lo más que podamos en estos próximos minutos, ¿verdad? Para poder ver un panorama de lo que Cristo, hermanos, o la palabra del Señor nos enseña acerca de estos acontecimientos finales. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 24, si quiere ir conmigo por favor, ahí en sus notas tiene la mayoría de los textos. Algunos otros textos que estaré mencionando no están ahí en sus notas, pero usted puede escribirlos o ir a su Biblia para dar seguimiento a lo que yo estaré hablando en los próximos minutos, ¿ok? Entonces, Mateo capítulo 24, el versículo 3, que es el texto que tenemos, aleluya, ahí en la proyección. Pero yo quiero leer desde el versículo 1, dice: cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él le respondió: ven todos estos edificios, les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Ahí me detengo. Dice: no quedará ni una piedra sobre otra. Otra versión dice: piedra sobre piedra. Jesús en el capítulo 24 y en el capítulo 25 de Mateo Mateo nos narra lo que conocemos nosotros como el discurso escatológico de Jesús. Si ustedes han leído los evangelios, se darán cuenta que Cristo regularmente compartía grandes discursos a las multitudes y mucha gente se acercaba para escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero ahora, en el capítulo 24, de aquí en adelante, comienza un periodo donde Jesús, hermanos, empieza a enseñar a sus discípulos exclusivamente. Empieza un periodo donde Cristo comienza a dar enseñanza directa, a preparar a sus seguidores, a preparar a sus discípulos. Y el discurso escatológico, hermanos, es ese momento. Comienza el momento en el que Cristo, de una manera exclusiva, empieza a hablar con cada uno de sus discípulos acerca de las enseñanzas que él creía pertinentes a fin de prepararlos, porque pronto él sería crucificado, él resucitaría y después sería ascendido al cielo. Él quería preparar a sus seguidores para las cosas que habrían de venir. Y una de esas cosas que Cristo visualiza cuando se da cuenta que los discípulos consideran que el templo o los edificios del templo que conformaban el templo eran edificios sorprendentes que llamaban la atención de cualquiera por su construcción, por la construcción la mano con la que habían sido construidos. Eran edificios majestuosos, impresionantes, y ante esa actitud de los discípulos, Jesús les presenta una realidad y les dice: va a venir el tiempo cuando todo esto sea destruido y no quede piedra sobre piedra. Esta palabra que Cristo le da a los discípulos está, aleluya, registrada en el año 70. Fue el cumplimiento de esta profecía cuando Tito, con el ejército romano, aquel líder militar romano, llegó a la provincia de Jerusalén para devastar aquella ciudad, para destruirla completamente. En el año 70 está registrada, hermanos, aleluya, la forma en que los romanos destruyeron y mataron a muchos judíos porque se habían levantado revueltas en contra del imperio romano. Yo mencionaba esta mañana en el servicio de las 9 que había ya en el tiempo de Cristo grupos revolucionarios, grupos de judíos que ya no soportaban la esclavitud, que ya no soportaban la opresión de Roma, de tal forma que querían hacer una revuelta
revuelta, levantarse en contra del imperio romano, pero su fuerza era muy poca. Así que ellos empezaron, algunos de ellos, y la Biblia nos presenta, por ejemplo, el caso de Judas. Judas, el que traicionó al Señor, Judas se dice que él era parte de uno de esos grupos. Amén. Era parte de uno de esos grupos conocidos como los celotes. Amén. Celotes. No se imaginen los celotes con salsa y con queso. Amén. Porque, uy, elotes ya. No, es celotes con Z. Amén, con Z. Los celotes, el grupo de los celotes era un grupo, hermano, más que religioso, era un grupo revolucionario. ¿Se acuerda cuando Cristo alimentó a 5,000 personas con aquellos pocos panes y aquellos pocos peces? La Biblia dice que la gente le quiere hacer su líder. Bueno, ese grupo fueron los grupos que motivaron ese movimiento, de tal forma que Cristo le dijo a sus discípulos: váyanse mejor ustedes. ¿Por qué? Porque no quería que los discípulos se sintieran también motivados por esas razones de aquellas personas, y que Cristo quería apaciguarlos, porque ellos querían un líder militar, más que un líder religioso. Ellos querían un líder militar que lo levantara en armas y quitara la opresión de Roma. Entonces, bueno, ese tipo de revueltas se fueron dando cada vez con más frecuencia, hasta que Roma dijo: vamos a lanzar un terrible ataque sobre Jerusalén para apaciguar ya esta revuelta de estos grupos. Y entonces Tito, el líder militar romano, vino y destruyó la ciudad, y se cumplió la palabra de Cristo: no quedará piedra sobre piedra. Pero Mateo 24 y Mateo 25, hermanos, nos lleva a dos direcciones. Primero, Jesús se está refiriendo al año 70, cuando sería destruida Jerusalén. Pero también Jesús en Mateo 24 y 25 se refiere, amados hermanos, a eventos, aleluya, escatológicos, a eventos, aleluya, que serían los eventos del fin de los tiempos. Y en esa dirección, Cristo también trata y busca de dirigir a la iglesia, como lo hizo también con sus discípulos. ¿Qué tanto, aleluya, no despertó el interés de sus seguidores, que la Biblia dice que caminaron, verso número 3, vaya conmigo, más tarde dice, después de que Cristo le sembró la semilla de que no quedaría piedra sobre piedra? Yo imagino a Pedro, ¿verdad? Si era como su pastor Pedro, esos no se quedaba con las ganas Pedro, ¿verdad? Algunos de ustedes son iguales. Curioso, ¿verdad? Queremos saber porque tenemos muchas preguntas. La naturaleza humana así es. Por naturaleza preguntamos, amén. Usted tuvo un niño de 4 o 5 años, ¿se acuerda? Y usted tenía la respuesta, hermano, ya la respuesta para cerrar el periodo de preguntas y respuestas. Y el niño siempre tenía una pregunta que hacer, ¿verdad? Es más, hasta le hacía una pregunta de la pregunta que usted respondía ya, ¿verdad? Y siempre hay una pregunta, y así somos los seres humanos. Preguntamos porque tenemos curiosidad por saber o por conocer. Y entonces los discípulos, después de que Cristo les dice eso, la Biblia dice en el verso 3, más tarde, dice, se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Oiga, despertó el interés. Y entonces estas preguntas dieron paso a las respuestas de Mateo 24 y Mateo 25. Es decir, Mateo 24 y 25 son las respuestas a estas preguntas del versículo 3. Amén. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Qué señales? No solamente cuándo, no solamente nos digas cuándo, ¿qué señales habrá? Las señales están, hermanos, para dirigirnos. Las señales están no para formar parte de un panorama, para de alguna manera ocupar un lugar. No, las señales nos dicen algo, las señales nos hablan, las señales nos dan indicaciones, las señales nos orientan. Cuando usted empieza a oler, hermanos, como que empieza a oler a tierra mojada, usted dice: va a llover.
Y no he visto el canal 5, y no he visto lo que dice el 48, ¿verdad? El clima, pero ya usted empieza a ver que empieza a soplar cierta brisa y empieza a oler como a tierra quemada, hermano, si no a tierra quemada, no, a tierra, andamos en California, no, a tierra húmeda, y usted dice, me parece que quiere llover. Amén. Y empiezan a juntarse las nubes y usted está orando, Señor, que pase por aquí porque ya tiene tiempo que no llueve, ¿verdad? Y entonces, oiga, empieza a dar señal de que el clima, de que algo va a suceder. Las señales están ahí para indicarnos. Y estos hombres querían no solamente saber cuándo, ellos querían señales, ellos querían saber cuándo sería el cumplimiento de todas estas cosas que Cristo les estaba mencionando. Cuando hablamos de eventos futuros, hermanos, mire, tenemos que entender que la Biblia nos señala con claridad lo que va a acontecer. No sabemos los cómo, pero sí sabemos, hermanos, que van a suceder estas cosas. Amén. Algunas de las cosas que la Biblia señala ya se cumplieron. Algunas de las cosas que la Biblia señala ya se cumplieron, pero cuando hablamos de estos eventos de Mateo 24, que indican Mateo 24 y 25, tenemos que considerar lo que escribe Daniel en su libro, en el libro profético de Daniel, que está en el Antiguo Testamento, y lo que señala el libro de Revelaciones en el Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis también, ¿ok? En la Biblia hay mucho acerca de la profecía. El pueblo de Israel era un pueblo movido por un movimiento profético del profetismo hebreo. Dios levantó profetas, amén. Y muchas de esas profecías, hermanos, aleluya, tenían que ver con el pueblo de Israel y se cumplieron. Pero después hubo quienes escribieron como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como el propio Daniel, como algunos otros profetas menores como Oseas, Habacuc, etcétera. Usted va a encontrarse diferentes profetas escribiendo algunos acontecimientos que apuntan en su mayoría al pueblo de Israel. Pero Daniel, hermanos, ve cosas que otros profetas no vieron. Usted ha escuchado acerca de las 70 semanas de Daniel. Amén. 69 de esas semanas se cumplieron con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo es sacrificado en la cruz, la semana 69 se cumple. Pero hay una semana, amén, hay un intervalo entre la semana del 69, la semana 69 y la semana del 70 que se conoce, hermanos, como la dispensación de la gracia, o se conoce como la gracia. Amén. El tiempo de la iglesia. Amén. Y entonces estamos a la expectativa del cumplimiento de la semana 70 descrita por Daniel. Ahora, cuando usted va a Apocalipsis, se da cuenta que en el libro de Apocalipsis, la revelación que Dios le entrega a Juan, hubo un momento en que Daniel dijo, Señor, quiero saber más. Y le dijo Dios a Daniel, ¿sabes qué? Cierra el libro. Amén. Cierra el libro. ¿Por qué? Porque yo estoy por cumplir algunas cosas, pero hay cosas que no te voy a decir a ti. Y entonces Dios le da a Juan, el teólogo, Juan, el discípulo amado, le revela, hermanos, aleluya, algunas cosas que vienen a ser el complemento de lo que Daniel escribía en su libro profético. ¿Está conmigo? Amén. Ahora, Apocalipsis nos presenta, hermanos, los acontecimientos que apoyan lo que Cristo menciona en Mateo 24 y Mateo 25. Apocalipsis, por ejemplo, usted se va a encontrar con 7 copas, amén, con 7 sellos. Se va a encontrar, hermanos, con 7 trompetas. Usted va a encontrar algunas figuras que apuntan ciertos acontecimientos. Aleluya, por ejemplo, cuando se habla de los 4 jinetes del Apocalipsis. Amén. Tienen que ver con ciertas cosas y acontecimientos que Dios, hermanos, está por llevar a cabo. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es ver de una forma panorámica. No nos vamos a meter en detalles, no vamos a hablar de las 7 copas, no vamos a hablar de los 7 sellos, no, sería tomarnos mucho tiempo, amén. Pero vamos a ver de forma general 7 acontecimientos que Jesús describe en el Mateo 24, hermanos, a fin de darnos a conocer los tiempos finales. El primer acontecimiento, quiero que lo anote por favor, dice que ellos dijeron, ¿cuándo
cuándo será, amén, cuándo va a suceder todo esto y qué señal habrá de tu venida. Amén. Bueno, vamos a ver, vamos a primero a ver, hermanos, lo que son estos acontecimientos, los eventos finales. ¿Qué son los eventos que están por venir en la escatología, en la mirada de Dios? Bueno, lo primero que encontramos, hermanos, es el arrebatamiento de la iglesia. Lo primero que nos encontramos es el hecho de que la iglesia, aleluya, será tomada de la tierra y será arrebatada. Amén. El término arrebatamiento es el término, hermanos, que se considera ahora para mencionar el suceso cuando Cristo venga a tomar a su iglesia y llevarla consigo a las nubes. Amén. Antes se mencionaba el rapto. Amén. Y yo quiero aclarar esto. El rapto de la iglesia es lo mismo que el arrebatamiento. Sin embargo, ahora se ha sustituido la palabra rapto por el arrebatamiento, porque el rapto da un sentido de tomar algo que no le pertenece. Amén. Entonces por eso ahora ya no se llama rapto, aunque decirlo, hermanos, señala lo mismo. Amén. Señala, yo recuerdo a mis abuelos predicar acerca del rapto de la iglesia, a mis tíos predicar sobre el rapto de la iglesia. Pero bueno, se ha adoptado ahora esta palabra, este término arrebatamiento, porque la palabra rapto da el sentir, deja el sentir de que se toma algo que no le pertenece. Y en el caso de Cristo y la iglesia le pertenece a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él viene a tomar algo que es suyo. Jesús viene a tomar algo que le pertenece, y todo lo que hace es venir y arrebatarlo. Amén. Arrebatarlo. Ahora, nosotros entendemos entonces que la palabra rapto, como quiera, no afecta en ningún modo la doctrina que predicamos sobre el arrebatamiento de la iglesia. Pero hablar del rapto, hermanos, el rapto está descrito en la palabra del Señor, y menciono esta cita en 1 Tesalonicenses capítulo número 4, versículo número 13 en adelante. Voy a leer del verso 13 en adelante. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezca como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente. ¿Cómo va a suceder esto? Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese. Note esa expresión de Pablo. Pablo lo está hablando, hermanos, como algo próximo a suceder. Cuando dice estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de las tumbas, luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. ¿No se goza por ello? Esta es una de las grandes verdades que nosotros debemos de mantener en nuestro corazón como hijos de Dios. La iglesia no puede perder de vista este suceso. La iglesia tiene que estar expectante, aleluya, sobre el arrebatamiento. La iglesia no está diseñada para quedarse aquí en la tierra, aleluya. La iglesia ha sido diseñada para ir al cielo con Cristo. La iglesia ha sido diseñada para morar por la eternidad con su amado Dios. Oiga, la iglesia representa a la novia del Cordero. Pues llega un momento cuando Cristo venga, aleluya, así como cuando el novio ya está listo con el taxiro y ya está bien puesto el moño y oiga, tiene ya bien puesto todo abotonado, con los zapatos, aleluya, como cuando estás así que ya va a llegar y quieres tener los zapatos bien limpios, ¿verdad? Que se vean bien limpios. Cristo ya está listo, Él ya está bien vestido. Lo que falta es levantar a la novia, aleluya, y cuando la novia venga, aleluya, se van a celebrar lo que conocemos como las bodas del Cordero. Den un aplauso al Señor. Está determinado el momento y el tiempo, y está por cumplirse. Amén. Este tiempo y momento está por cumplirse, pero para poder llegar a las bodas del Cordero, lo primero que tiene que suceder es el arrebatamiento. La iglesia viene a ser arrebatada, hermano, aleluya, para confirmar la unión
del novio con la novia. Porque el arrebatamiento es la puerta para celebrar las bodas del Cordero. ¿Está conmigo? Aleluya. Nosotros tenemos que entender que la iglesia, amados hermanos, aleluya, tiene que estar a la expectativa de este gran suceso. Mire, el Nuevo Testamento, uno de cada 30 versículos del Nuevo Testamento habla acerca del regreso del Señor. Fíjese qué interesante. Uno de cada 30 versículos, es decir, es una temática importante. Es una temática, hermanos, que tenemos nosotros, aleluya, que considerar cada día. Porque usted y yo no sabemos el día ni la hora. Amén. Oiga, de pronto alguien está diciendo en tal día, a tal hora, Jesús viene por su iglesia. Y bueno, Cristo viene por su iglesia, eso es verdad. Pero la mentira es que tú sepas cuándo. Ya cuando alguien te dice la hora y el día, no le creas. Porque el mismo Jesús dijo, ni el Hijo de Dios sabe cuándo, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo, solamente mi Padre que está en el cielo. ¿Me entiende? Muchas personas han determinado ciertas fechas. Esta semana leía yo un artículo que señalaba que una supercomputadora, no sé qué supercomputadora será, no sé qué marca sea, pero una supercomputadora dijo que en el año 2040 sería el final de los tiempos, sería el fin del tiempo. Amén. Eso, amados hermanos, establecer una fecha está en contra de lo que la Biblia dice. La Biblia dice claramente, nadie sabe el día ni la hora, porque este momento, hermano, va a llegar sin anuncio. Amén. Este momento va a llegar, aleluya, sin anuncio. Jesús habló de las parábolas de las 10 vírgenes. Amén. Y lo dio con toda intención. Amén. Habló de 10 vírgenes. Amén. 5 estaban con aceite en sus lámparas. 5 no tenían aceite, pero como estaban tan ocupadas, amén, como estaban tan ocupadas en muchas cosas, no tuvieron el cuidado, aleluya, de preparar sus lámparas, porque no pensaron que el novio se iba a tardar tanto. Pero resulta que el novio tardó, o llegó, aleluya, a una hora que ellas no esperaban. Y cuando escucharon la voz que dijeron, ¡ey, ahí viene el novio! Aquellas 5 que no tenían aceite se acercaron con aquella, ¡ey, necesito aceite para mi lámpara! Y digo, no, yo no te puedo dar de mi aceite, porque no vaya a ser que te falte a ti y después me falte también a mí. Ve y busca aceite en otra parte. Y entonces se fueron a buscar aceite, y cuando regresaron con vasijas llenas de aceite, la puerta ya se había cerrado. Esto anuncia, hermanos, aleluya, la manera en que Cristo vendrá, aleluya, sin aviso. Vendrá en el momento, aleluya, que quizás muchos no lo esperen. En cualquier momento. Usted no puede decir, Cristo va a venir el 1 de septiembre. Usted no puede creer que alguien venga y le diga, viene el 10 de diciembre. No, la Biblia dice que puede ser en cualquier momento. Es más, Cristo puede venir ahora mismo por nosotros, o puede venir más tarde, o puede venir mañana, o puede venir algunos años más adelante. Yo no sé cuándo sea, Lo que sí puedo hacer es estar listo para cuando Él venga. Den un aplauso al Señor. Es que tenemos que estar listos y apercibidos para cuando Cristo venga por la iglesia. Mire, la iglesia primitiva acababan de ver a Jesús ascender al cielo y esperaban que Cristo Jesús viniera a cualquier momento. Por eso Pablo, cuando escribe, dice, los que habremos quedado. Pablo no se está viendo muerto. A ver, Pablo no está viendo esto como un suceso lejano. Él dice, es posible que me toque a mí. Por eso escribe a los tesalonicenses, los que habremos quedado, seremos arrebatados. Está hablando, amados hermanos, involucrándose él mismo en la experiencia de la iglesia de ser arrebatada por el Señor Jesucristo. Ahora, somos arrebatados para celebrar las bodas del Cordero. Amén. Pero también somos arrebatados, hermanos, para presentarnos delante del tribunal de Cristo. Amén. Y esto es un punto muy importante que tenemos que considerar sobre el arrebatamiento. Cristo viene a tomar a la iglesia porque va a juzgar a la iglesia. La iglesia va a ser juzgada. Pero note lo que le voy a decir. La iglesia no va a ser juzgada por sus pecados, porque la iglesia ya fue juzgada por sus pecados en la cruz del Calvario. Y alguien ya limpió y pagó el precio por nuestra redención. ¿Cuántos alaban a Dios?
No seremos juzgados por nuestros pecados, eso ya Cristo los lavó, Cristo ya los limpió, Cristo ya limpió nuestras almas y nuestros corazones. Seremos juzgados, aleluya, de acuerdo a nuestras obras. Amén. La Biblia nos habla, amados hermanos, de este tiempo de aleluya, de ser juzgados. Seremos juzgados por las obras, no por nuestros pecados. Amén. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Santiago 1:12 y en Apocalipsis 2:10, amén, que recibiremos una corona. Amén. Y ahí se refiere a la corona de la vida. También la Biblia se refiere en otro pasaje, no voy a mencionar todos porque me tomaría más tiempo, pero la Biblia nos habla de la corona de la vida, la corona de la justicia, la corona de gloria. Amén. Una corona de justicia que está preparada a todos los que aman a Dios. Una corona, aleluya, de gloria que está preparada para aquellos que con fidelidad sirvieron con todo su corazón al Señor. Una corona de la vida, amados hermanos, que está preparada para aquellos que pudieron soportar las pruebas en este tiempo presente. Amén. Pero todos recibiremos una corona de parte del Señor. Por eso dice la Biblia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estamos reteniendo lo que tenemos. Hay que retener la enseñanza de Cristo, pero no solamente se trata de retenerla, hay que aplicarla. No es ser oidores, hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Número 2, el siguiente acontecimiento, hermanos, es la gran tribulación. Amén. La gran tribulación. Cuando Cristo hablaba en Mateo 24, Cristo estaba haciendo referencia no solamente, aleluya, del arrebatamiento, sino que también se estaba refiriendo, aleluya, a un tiempo de gran tribulación. El tiempo de gran tribulación, vaya conmigo a Mateo capítulo 24, es el texto que estamos utilizando para llevar adelante la enseñanza esta mañana. En el verso número 21. Miren lo que dice la Escritura, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo y jamás habrá una angustia tan grande. Amén. Si usted lee Daniel capítulo 12 versículo 1, se encontrará que Daniel también habla de este tiempo de angustia. Y él dice que es una angustia cual nunca ha visto antes. La gran tribulación no tiene precedentes. Amén. Y vaya que este mundo ha pasado por tiempos complicados. Ha habido épocas, aleluya, de mucha angustia, de mortandad, de hambruna, de diferentes caos, diferentes crisis en el mundo. Pero dice la Escritura, cuando se refiere a la gran tribulación, la Biblia nos habla, amados hermanos, aleluya, de un tiempo que nunca se ha registrado, no tiene antecedente. Es un tiempo, hermanos, terrible que viene, un periodo de aflicción terrible que viene sin precedentes para todos los moradores de la tierra. Usted lo puede corroborar también en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 10. Se nos habla acerca de esto, Daniel capítulo 9, versículo 27. Un tiempo, hermanos, que está registrado. Jesús lo está viendo en Mateo capítulo 24, versículo 21, un tiempo de gran calamidad. Pero la gran tribulación no se puede presentar mientras la iglesia todavía esté aquí en la tierra. Seremos arrebatados porque el pensamiento de Cristo es que su novia, hermanos, no pase por la gran tribulación. Y eso usted tiene que llevárselo esta mañana, porque hay muchas personas o hay algunas iglesias que enseñan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y eso no es lo que indica la Biblia. Amén. No indica la Biblia eso. Amén. El Señor viene por su iglesia para llevarnos, hermanos, a morar con Él por toda la eternidad, dice la Biblia. Para siempre. Mientras nosotros estemos en el cielo o en las nubes celebrando las bodas del Cordero, mientras allá se esté celebrando un tiempo de fiesta, donde hay un tribunal que está juzgando a cada uno según su obra, repartiendo recompensa el Señor a su iglesia, la Biblia nos dice que habrá un periodo de 7 años de gran tribulación. Amén. El cumplimiento de la semana 70. Y entonces empiezan a abrirse los sellos, las copas empiezan a derramarse, las trompetas empiezan a sonar y empieza a desatarse, hermanos, una ola de gran calamidad sobre la raza humana, sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. Ahora, el periodo de 7 años está dividido en 2 partes. El primer periodo es un periodo de paz momentánea.
un periodo de paz momentánea. ¿Por qué? Porque el anticristo vendrá, hermanos, para gobernar a todo el mundo. Habrá un líder mundial, un líder que se está buscando actualmente. Un líder, hermanos, aleluya, que el mundo está buscando, aleluya, actualmente. Eso no es algo que desconozcamos, amén. El mundo está buscando la globalización, la forma en que el mundo, hermanos, se ha empezado a conectar, está preparando la llegada del anticristo, amén. La llegada del anticristo. Hay quienes dicen, algunos escatólogos dicen que el anticristo ya está. La persona que va a tomar ese lugar ya está, amén. Pero nosotros no lo sabemos, pero Dios todo lo tiene. Hay un tiempo oportuno de Dios que se está cumpliendo y las señales nos indican, hermanos, aleluya, que es verdad. Ahora, este tiempo de paz es un tiempo que desesperadamente el mundo está buscando, amén. Y entonces, ¿qué va a suceder? El anticristo va a proveer ese tiempo de paz, una paz aparente. Por ejemplo, muchos conflictos, hermanos, en el oriente se van a arreglar, amén, porque el anticristo va a poner mano y entonces va a traer una paz momentánea, amén. Uno de los grandes problemas, aleluya, que tienen los israelitas con los pueblos árabes, con los pueblos de Palestina, allá en Oriente Medio, hermanos, es precisamente porque los judíos, aleluya, quieren tomar un lugar que según ellos dicen que ahí es donde tiene que estar el templo que ellos tenían que rendirle o hacerle a Dios, a Jehová Dios de los ejércitos. Y ese lugar, hermanos, está ocupado por una mezquita, amén, por una mezquita musulmana. Y es un conflicto, hermanos. Esa mezquita está resguardada militarmente. No hay acceso, aleluya, para los que no son musulmanes. Hay muchas cosas, aleluya, que han provocado tensión en Oriente Medio. Pero se dice, hermanos, según lo que nos narra Daniel, que este líder, aleluya, vendrá y traerá paz. Y él es el que se va a encargar de construirles el templo a los israelitas. Mire qué tan importante es el templo, que esto que estamos hablando de Mateo 24 y 25 nace precisamente cuando ellos empiezan a hablar de su templo. ¿Qué dicen los judíos? ¿Qué dicen Pedro, Juan, los discípulos? ¿Ya viste el majestuoso templo que tenemos? Porque el templo es un orgullo judío. El templo, hermanos, llena de orgullo el corazón de los judíos. Representa un valor importante para los judíos, de tal forma que los judíos están esperando la construcción de este nuevo templo, amén. Y este templo, amados hermanos, aleluya, tiene que ser construido de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y cuando este templo sea construido, la Biblia dice, hermanos, que vendrá paz. Y el pueblo tendrá paz, y las naciones enteras tendrán paz. El mundo va a entrar en un tiempo de paz por 3 años y medio. Pero los últimos 3 años y medio de estos 7 años de gran tribulación, hermanos, el enemigo, el anticristo, se va a revelar tal cual es, amén, sacrificando algo que hizo Antíoco Epífanes, un hombre, amados hermanos, que se atrevió a degollar y sacrificar una puerca en el altar de sacrificio. El puerco para el judío es un animal inmundo, amén. No, a lo mejor no conocen las carnitas, ¿verdad? O los chicharrones de puerco, ¿verdad? Pero para ellos el puerco, hermanos, es un animal inmundo, amén. Pues el anticristo va a sacrificar, va a hacer sacrificios inmundos ante los ojos del pueblo de Israel. Y esto va a desatar la gran tribulación, una persecución sobre los judíos, hermanos, cual nunca se ha visto. Y todo esto, amados hermanos, tiene que ver con lo que nos narra la visión escatológica en la palabra del Señor. Entonces, pero todo esto no se puede presentar mientras la iglesia del Señor esté presente. Amén. Mientras la iglesia del Señor esté presente, hermano, la gran tribulación no se puede desatar. Así que estemos conscientes de esto. Número 3, el tercer acontecimiento es la guerra del Armagedón. Amén. La guerra del Armagedón en el valle de Megiddo. Amén, está bien señalado. Por ejemplo, los profetas en el Antiguo Testamento hablan del día grande del Señor. Amén. Una expectativa hacia una batalla, hermanos, como esta. Descrita en la Biblia, aleluya, como una batalla que la sangre que se correrá o que correrá en esa batalla alcanzará los niveles del freno de los caballos. Y el freno de los caballos está en el hocico.
Así que la sangre que va a correr en esa batalla, hermanos, del Armagedón, tiene estos distintivos. Aleluya, ninguna guerra como esta. Hay unas palabras de hace algunas décadas atrás que un hombre importante en la milicia alemana dijo cuando tuvo la oportunidad de ver el Valle de Megiddo. El Valle de Megiddo es donde se va a librar la guerra del Armagedón. Está bien determinada en la Biblia, en ese valle. Un valle que mide 55 kilómetros de largo por 22 kilómetros de ancho. Ahí se van a congregar todas las naciones, las potencias militares se van a congregar en aquel lugar para, aleluya, desatar una guerra terrible sobre el pueblo de Israel, sobre los israelitas. Ahora, este Valle de Megiddo, hermano, lo vio este personaje militar de Alemania algunas décadas atrás, y cuando lo vio dijo: aquí me gusta, para que se celebre la tercera guerra mundial. Amén. Una guerra, hermanos, que está al filo. Amén. Y que siempre se está anticipando. ¿A poco no? Cuando el Golfo Pérsico se decía, esto va a desatar la tercera guerra mundial. Cuando apareció otra guerra, no recuerdo, no las estoy escribiendo ni las estoy llenando ahí en mi agenda, pero cuando se empezaron a presentar algunas guerras, conflictos, cualquier conflicto, hermanos, actualmente, cualquier conflicto, hermanos, lo empiezan a lidiar con la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial y cualquier conflicto bélico o militar lo están relacionando con la tercera guerra mundial. Pues esa tercera guerra mundial, los escatólogos, los estudiosos de la profecía señalan, aleluya, que esa guerra es la guerra del Armagedón. Amén. Es la guerra del Armagedón. Y esta guerra, hermanos, vendrá posterior a la gran tribulación. Amén. Es la sexta copa que se derrama. Amén. Y con ello se desata, hermanos, una guerra sin precedentes en la historia de la humanidad. Ahora, cuando todos los ejércitos, todas las naciones se unan para venir en contra del pueblo de Israel, la Biblia dice, hermanos, que los israelitas buscarán refugio. Amén. Jesús habló, aleluya, de esto pensando en lo que sucedería en el tiempo del año 70. Amén. Y les dijo: escóndanse, resguárdense, protéjanse. Amén. No salga de donde están. Los israelitas buscarán la seguridad, buscarán ayuda, buscarán, aleluya, refugio y correrán. Hay un lugar conocido como Petra. Este lugar es una ciudad que está dentro de una piedra. Amén. Y ese lugar se dice que por años fue un lugar imposible de penetrar por los enemigos. Se construyó con esa intención, para resguardarse, y la gente que se resguardaba en aquel lugar, hermanos, casi libraba su vida, protegía su vida. Y entonces ese lugar será un lugar, hermanos, donde los pocos israelitas o judíos que queden, aleluya, con vida después de esta guerra del Armagedón se logren esconder hasta la llegada de su Redentor. Amén. La Biblia nos habla de un cuarto acontecimiento, y es el día del Señor, llamado o catalogado como la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo aparece en el capítulo 24, versículo 30 de Mateo, donde el Señor dice: y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y con gloria. Amén. Se está refiriendo, hermanos, a la segunda venida de Cristo. Amén. Aquí hay una diferencia entre lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Son cosas completamente diferentes. El arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida, porque Cristo no viene a la tierra. Jesús no se encuentra en las nubes. ¿Está conmigo? Jesús no se encuentra en las nubes. Pero cuando hablamos de una segunda venida, recuerde que ya Cristo vino una primera vez, cuando vino a nacer este mundo y caminó en esta tierra. Ahora, en la segunda venida de Cristo, hermanos, no puede ser el arrebatamiento, tiene que ser la posterior a la gran tribulación, después de la guerra de Armagedón, cuando Cristo venga a juzgar a las naciones que vinieron en contra de Israel. Porque dice la Escritura que cuando los israelitas corran, entonces todo ojo verá
la llegada del Redentor de Israel y pondrá sus pies sobre el mismo monte donde enseñaba a sus discípulos, el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se va a romper en dos cuando Cristo llegue y ponga sus pies sobre ese monte de los olivos. Yo recuerdo haber escuchado esto cuando era niño. Y siendo niño pensaba, yo decía, bueno, ¿cómo es posible? Porque la Biblia dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y usted sabe que como niños a veces tenemos inquietudes. Y de pronto me preguntaba yo, Jesús tendrá que ser muy grande para que lo vean de todas partes. Amén. Para poder ser visto. Porque en aquel tiempo, hermanos, no teníamos computadoras. En aquel tiempo no teníamos teléfonos. ¿Qué pensar de un niño de 8 años que tuviera un teléfono inteligente como el que trae el suyo? Amén. O una tablet, o una computadora. ¿Qué pensar del internet? Amén. Casi para comunicarnos con el vecino eran señales de humo. No, no es cierto, no tan así, ¿verdad? Pero hoy en día usted me manda un mensaje por WhatsApp. Si no lo vieron en WhatsApp, lo manda por texto. Y si no lo vieron en texto, le manda un email. Y si no le manda un email, le manda a esto. Pero oiga, un montón de aplicaciones que nos llevan a estar en contacto. Pasa una noticia en China y la conocemos, en segundos lo conocemos acá. Y nos enteramos lo que pasa en otra parte de la tierra en un momento. ¿Por qué? Por la globalización. El mundo está tan conectado, hermanos, que el mundo se está preparando, así como dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, aleluya, que en el cumplimiento de los tiempos, es decir, cuando todo estaba listo, Cristo vino a nacer a este mundo. Así también, hermanos, cuando todo esté listo para la llegada del Mesías, el que viene a juzgar a todas las naciones, hermanos, cuando Cristo regrese a esta tierra, toda la tierra estará lista para la llegada del Maestro, para la llegada del Señor. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, todo se está preparando. Todo está preparándose para la llegada del Señor, para el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Y cuando Cristo venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, comenzará a juzgar a las naciones que se levantaron contra el pueblo de Israel. Amén. Sabe que una de las cosas que está descrita en la profecía es el retorno de los judíos a Israel. Y mirábamos hace 2 días una noticia unas noticias, no sé qué noticias eran, pero en inglés estaban recibiendo soldados, familias, agencias en Jerusalén, en Tel Aviv, la capital de Israel, que actualmente es la capital de Israel, Tel Aviv. Estaban recibiendo, hermanos, aviones con personas que venían de Minnesota, de Oregon, de California, de Nueva York, de diferentes partes, judíos, ¿verdad? De otros países también, judíos retornando a Israel. Y eso está en la profecía. Dice el Señor, a todos los voy a reunir. De los confines de la tierra voy a reunir a mi pueblo. Israel, hermanos, se está volviendo a poblar de una manera tan rápida porque se está preparando para la llegada. Dios está preparando todo para la llegada de este gran día, el gran día del Señor, dicen los profetas. Den un aplauso al Señor en esta mañana, amén. Pudiéramos ver algunas otras cosas, pero nos tomaría más tiempo. El siguiente acontecimiento es el milenio. Amén. El siguiente acontecimiento, amados hermanos, es el milenio. Después de que Cristo ponga en orden todas las cosas, después de que Cristo juzgue a las naciones, la Biblia nos narra, por ejemplo, acerca de la guerra del Armagedón. Dice que los espíritus atraerán a los gobernantes a Megiddo. Espíritus demoníacos van a levantar pensamientos en las personas, en los líderes políticos, para ir a Megiddo y destruir a los israelitas. Pues bueno, el Señor traerá juicio no solamente a las naciones, sino que también va a juzgar a Satanás. Y la Biblia dice que va a tomar al diablo y lo va a encarcelar por 1000 años. Oiga, imagínese, por 1000 años. Y durante esos 1000 años, todo va a empezar a ser restaurado. Amén. Va a empezar a ser restaurado en el milenio. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo número 20, versículo 6. Algunos cuando hablamos de Apocalipsis como que empiezan a hacerle, ay Señor. Pero no tenga miedo, amén. Apocalipsis capítulo 20, amén. Versículo número 6, dice en el verso 6, benditos y santos
son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá ningún poder sobre de ellos, amén, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Estos 1000 años, hermanos, no son figurativos, no se está hablando de forma alegórica, se está hablando de forma literal. 1000 años literales. ¿Por qué? Porque son necesarios por muchas cosas. Amén. Son necesarios, hermanos, porque, por ejemplo, la enfermedad no va a tener parte. Muchas cosas que entraron por causa del pecado no van a tener lugar. Los años de vida de las personas que logren salir de la gran tribulación y de la guerra del Armagedón y logren estar en ese periodo de 1000 años, hermanos, el mundo se va a volver a poblar durante 1000 años. La cuestión de la edad, hermanos, se va a volver a restaurar como lo fue desde el principio. ¿Se acuerda? La Biblia nos habla de patriarcas, la Biblia nos habla de personas, aleluya, que duraban cientos y cientos de años. Dios va a restaurar todo eso. Vendrá un periodo de paz donde usted pueda disfrutar, aleluya. No habrá disensiones, no habrá problemas, no habrá discusiones. Amén. La Biblia dice que el león va a convivir con el cordero. Imagínese usted. Imagínese usted jalarle los bigotes al león y el león moviendo la cola, ¿no? Así. Amén. Feliz. Eso lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Oiga, imagínese estar con un león y convivir con él o tenerlo como mascota. Es parte del plan de Dios. Dios no diseñó, aleluya, las cosas para el mal. Dios la diseñó para el bien. Y dice la Biblia que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Lo hizo bueno. Y entonces va a haber una convivencia entre las especies, como convivían en el principio en el huerto del Edén. El plan original de Dios. Pero por causa de pecado ese plan, hermanos, aleluya, empezó a traer, aleluya, a cambiar, pero Dios lo va a restaurar. Ahora, ese periodo de 1000 años es un periodo de gobierno teocrático. Dios gobernando al mundo. Amén. Y esto también tiene que ver con el cumplimiento de una palabra que Dios le dio a David. Y le dijo a David, ¿sabes qué, David? Voy a confirmar tu reino y voy a confirmar tu trono y tu familia va a gobernar. ¿Y qué sucedió? Jesús vino a este mundo, hermanos, aleluya, del linaje de David. Y aunque no era reconocido como rey, y lo quisieron matar y se burlaron de él cuando lo crucificaron y le pusieron un título que decía el rey de los judíos. Aquí está el rey de los judíos, pero no como para venerarlo, para reconocerlo, sino para burlarse de él. Amén. Pues aleluya, Jesús vendrá en gloria y en poder para asumir el reinado por 1000 años. Oiga, no alaba a Dios por ello esta mañana. Y los santos, la iglesia vendrá con él, así como lo dice lo que leíamos en Apocalipsis 20, versículo 6. Amén. Serán reyes y sacerdotes con él. Amén. Y vamos a servir al Señor por 1000 años aquí en la tierra. Y todo eso está en el plan de Dios, diseñado de Dios. Ahora, menciono esto, el reinado confirmado de David, porque mire, cuando Jesús estuvo en esta tierra, hubo un hombre llamado Bartimeo, que en su necesidad, que en su ceguera, aleluya, él pudo sentir y darse cuenta que quien estaba delante de él no era cualquier cosa, no era cualquier persona, era el rey del universo. Amén. Y entonces le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que otros no querían reconocer, este hombre lo reconoció. Usted va a Isaías capítulo 9, versículo 6, y la Biblia dice que es admirable, es consejero, es Padre eterno, Dios eterno, príncipe de paz. Su reinado no tendrá fin, dice el versículo 7. El milenio es necesario por muchas cosas. Amén. Dios ha de restablecer la tierra. Dice la Biblia que la tierra gime. Este mundo que nos estamos acabando está gimiendo. Aleluya, necesita ser restaurado. 1000 años, hermanos, le van a dar la oportunidad a la tierra para ser restaurada. Entonces todo está dentro, porque la misma tierra será restaurada, dice la Biblia. El siguiente acontecimiento, hermanos, es el gran trono blanco. El siguiente acontecimiento
es, aleluya, el gran trono blanco. Ahora, este tribunal del trono blanco es diferente al tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo la iglesia va a ser juzgada no por sus pecados, sino por sus obras para ser recompensada. Pero en el gran trono blanco usted no quiere estar. En el gran trono blanco, en ese juicio, usted y yo no queremos estar. Porque en ese trono, hermanos, delante de ese trono, amén, dice trono blanco porque habla de quien está juzgando. Habla de quien está sentado. Quien está sentado, dice el libro de Apocalipsis, no se hallaba quien fuera digno de abrir el sello, amén, ni el libro, hasta que apareció un cordero. Aquel cordero que fue inmolado, el cordero es digno de abrir los sellos y aquel libro. A él sea la gloria. Así lo dice la Biblia. Amén. Y entonces en el trono blanco, el trono de justicia, el trono de equidad, aleluya, blanco porque es santo y es justo para juzgar. Ahí está sentado el Hijo de Dios. Y entonces, hermanos, en ese trono serán juzgados todos aquellos que no quisieron reconocer a Cristo como el Salvador y el Señor de sus vidas. En el tribunal de Cristo somos juzgados para recompensar nuestras obras. En el trono blanco, dice la Escritura, por eso dice Apocalipsis 20, dice, benditos y santos aquellos que no forman parte de la primera resurrección. Porque dice aquellos que forman parte, mejor dicho, de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre de ellos. ¿A quiénes se está refiriendo? Aquellos que ya fueron juzgados en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no verán la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es el castigo que viene, hermanos, a los que son juzgados en el trono blanco. Es una muerte segunda y es una muerte eterna. Es una muerte eterna. En ese gran trono blanco serán juzgados, aleluya, no solamente las personas, sino también Satanás con todos sus seguidores. Amén. Y dice la Biblia que será lanzado al lago de fuego, donde el sufrimiento no tiene fin. Y por último, hermanos, el número 7, amén. El número 7 es la eternidad. La eternidad. Después del juicio final, el tiempo será absorbido. El tiempo como usted y yo lo conocemos. Amén. El tiempo como usted y yo lo conocemos será absorbido. Amén. Y entonces, hermanos, habrá una eternidad sin fin. El tiempo no tendrá fin. Amén. Una eternidad con Cristo y una eternidad sin Cristo. Usted y yo no tenemos capacidad de resolver los tiempos de cuando se cumplen las cosas, pero sí tenemos la oportunidad de tomar una decisión para determinar dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Vamos a pasar la eternidad con Cristo o vamos a pasar la eternidad sin Cristo? Vamos a los siguientes señales. Mire, solamente las voy a mencionar. Amén, solamente las menciono para avanzar. Pero ellos preguntaron, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales podemos nosotros ver que nos indiquen que Cristo ya está a la puerta? Que Cristo viene pronto. Bueno, la primera señal es el aumento de la apostasía. La apostasía, hermanos, no es otra cosa, aleluya, que la negación de la fe. Cuando una persona niega su fe. Amén. Y la Biblia nos dice mucho acerca de esto. Mateo 24, 4 al 5 dice, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La Biblia dice, hermanos, que aún a los escogidos engañarán. Tenemos que tener cuidado, aleluya, las enseñanzas que recibimos. Yo mencionaba esta mañana a las 9 que no todo el que predica en enlace está predicando verdades de la Biblia. ¿Usted quiere recibir una enseñanza confiable? Venga a la iglesia. Y no porque yo sea el pastor, yo siempre lo recomiendo. Yo siempre recomiendo a las personas, acércate a una iglesia, porque esa es la enseñanza confiable que vas a recibir. Qué bueno que tenemos predicadores en la televisión. Mi esposa tiene un programa de radio, todos los jueves a las 3 de la tarde. Bueno, pagas el comercial. Pero ella tiene su programa de radio y es una hora, ¿verdad?, de programa de radio. Y qué bueno que tenemos una radio donde podamos escuchar el mensaje, podamos escuchar canciones bonitas de parte de ministerios musicales que nos bendicen a través de su música. Qué bueno es eso, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que predica
detrás de una frecuencia cristiana, está hablando necesariamente verdades bíblicas. Tenemos que tener cuidado porque dice que aún a los escogidos se engañarán. Hoy en día se toman muchos púlpitos para engañar a las personas. Hoy en día se toman, hermanos, una hora de programación o 30 minutos de programación para engañar a las personas a fin de conducirlos con motivos deshonestos y por caminos equivocados. La mejor enseñanza que usted puede recibir es la enseñanza que recibe en la iglesia. ¿Por qué? Porque sencillamente, mire, sencillamente vamos a razonar. Una persona que predica, porque a veces hay personas que predican y no viven lo que predican, ¿verdad? Una persona que te predica en una televisión, tú, bueno, escucha su mensaje, qué bonito habla, pero ¿vivirá lo que habla? ¿Vive lo que habla? ¿Me entiende? Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando usted viene a la iglesia, usted recibe una enseñanza, hermanos, no solamente de lo que se habla, sino de lo que se vive, de lo que se practica. Entonces es una enseñanza que está respaldada, aleluya, por un testimonio. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque mire, aún a los escogidos, por eso dice el apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire, ponga atención, dice Pablo, ponga atención que no caiga, ponga atención en lo que escucha, ponga atención en lo que habla, ponga atención en lo que vive, ponga atención en las decisiones que toma, ponga atención en la forma, en la conducta en la que usted lleva a cabo su vida. Es importante entonces entender que el aumento de la apostasía, hermanos, es un indicio del cumplimiento de los tiempos y esta apostasía ha crecido mucho. Amén. La apostasía ha crecido mucho. También, hermanos, el aumento de calamidades. Dice la Biblia, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es el comienzo de dolores solamente, apenas el principio. Es como una mujer de parto que está en día de alumbrar. Amén. Yo mencionaba que de pronto le pasó, ¿no? Que la esposa le dice, ya llévame al hospital porque ya tengo dolores y ya voy a dar a luz. Y ahí va el esposo y se sale en pijamas con una chancla de una y un tenis de otro. Y oiga, llegas al hospital, a la emergencia y te das cuenta que te trajiste la camisa de Bob Esponja, ¿verdad? Y ya no sabes qué hacer y te estás queriendo tapar porque te da vergüenza que te vean con tu camisa favorita para dormir, ¿verdad? Y entonces, ¿qué haces en ese momento? Y luego de repente llega el doctor y dice, bueno, tranquilos todos, todavía fue falsa alarma, vayan a su casa. Y tú vas como diciendo, y todos me vieron, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, y luego de repente otra vez, solamente son principios de dolores. Solamente son principios. Lo que estamos viendo, hermanos, solamente son principios. Son señales que nos indican, y vaya que cada vez estas señales se van agravando. Cada vez encontramos terremotos en lugares donde no hay terremotos, en áreas donde no hay huracanes, empiezan a golpear tormentas, empezamos a escuchar diferentes cosas. ¿Por qué? Porque están, hermanos, indicadas. Las calamidades aumentarán. Amén. Aumentarán. Tercero, aumentará la persecución. La persecución de la iglesia también aumentará. Mateo 24, versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Usted y yo estamos bendecidos al estar en este país. Poder alabar a Dios, poder disfrutar de nuestra fe en este país es una bendición. Amén. Pero a veces tomamos tan a la ligera este privilegio que vivimos una fe, hermano, no muy firme. No estamos afirmando nuestra fe. ¿Qué privilegio? ¿Para qué necesitar una persecución para entonces afirmar nuestra fe? No es necesario. Amén. Pero mire, apenas el miércoles salió una estadística. Amén. Una estadística a nivel mundial. Si no me equivoco, la ONU tiene aproximadamente más de 205 países registrados. La Organización de las Naciones Unidas. Amén. Bueno, de esas 205 países más o menos registrados, se hizo un estudio en 50 países no occidentales, amén. Es decir, ahí no está el país de Estados Unidos, amén, ni México, países no occidentales, amén. Se hizo
un consenso, amén, se hizo un consenso y las estadísticas señalaron que 1 de cada 12 personas en estos países cristianos, 1 de cada 12 cristianos está siendo perseguido. 1 de cada 12 cristianos está siendo maltratado por su fe. En los países como Irak, como Irán, como Afganistán, es uno de los países de mayor persecución actualmente por ser cristiano. Amén. Diferentes países que ahora mismo están, hermanos, viendo incrementada. Mire, en Irán, hermanos, la gente se está convirtiendo al cristianismo como en ninguna otra parte del Oriente Medio. En ninguno, este problema, esta revuelta en Irán, hermanos, trajo consigo una necesidad. Hizo descubrir a los iraníes la necesidad que tienen de conocer a Cristo. Y están abriendo sus corazones al Señor, pero con ello, hermanos, ellos están sufriendo persecución. Están sufriendo persecución por causa de su fe en Cristo Jesús. Jesús dijo en este tiempo, una señal de que viene el tiempo del fin es que la persecución va a incrementarse. También, número 4, el aumento de la maldad. La Biblia dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. El incremento de la maldad, hermanos, es una señal también. Hoy en día, hermanos, hay un incremento de maldad y usted lo mira. Yo menciono 3 cosas que son el resultado del incremento de la maldad y usted las puede anotar ahí en sus notas. La indiferencia, la violencia y la inmoralidad. Amén. 3 aspectos distintivos de la maldad que Jesús refirió en Mateo capítulo 24. ¿Por qué menciono estas 3 cosas? Pudiéramos mencionar otras cosas. Ahí están en sus notas, en la siguiente proyección usted las puede ver. Pero dice el Señor, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas, de casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta, note esto, no se daba cuenta. Imagínese usted, nunca había llovido. Estamos hablando que la gente no creía que iba a llover porque nunca habían visto llover. En aquel tiempo, hermano, la hierba se alimentaba de un rocío. Pero por causa del pecado, hermanos, las cosas fueron diferentes y Dios dijo, tengo que hacer algo, tengo que intervenir. La maldad de estas personas es tanta que tengo que ponerles un alto. Y entonces dice que Dios le dijo a Noé, viene una grande tempestad, se van a abrir las cataratas del cielo y va a descender tanta lluvia que se va a inundar la tierra. Un gran diluvio viene. Y la gente escuchaba a Noé hablar eso. ¿Estás loco, Noé? ¿Cuándo hemos visto llover aquí? Nunca ha caído agua del cielo. Pues dice la escritura que estaban tan ocupados en sus cosas que no se dieron cuenta cuando empezó a llover. No se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Así de indiferente eran las personas. La indiferencia de las personas es por causa de la maldad. Una persona que es indiferente, hermanos, es una persona que está dando indicios de un corazón malvado. De un corazón, hermanos, que no está resguardado en Dios. Que no busca las enseñanzas de Cristo para ponerlas por obra, para practicarlas. También la violencia. En los tiempos de Noé, la gente era muy violenta. Yo acabo de decirle a una persona que platicábamos sobre esto. Yo le mencionaba y le decía, Cristo va a venir porque es una necesidad. Va a llegar el punto cuando ya no se pueda vivir. Eso es lo que estaba pasando en tiempos de Noé. La gente ya no podía vivir, ya no era seguro vivir. La gente moría muy joven porque se mataban, porque eran violentos. Es terrible, hermano, la situación a la que hemos llegado también en estos tiempos. Amén. Es terrible darte cuenta cómo la maldad ha aumentado tanto que esa maldad ha llevado, hermanos, a personas a ser violentos, a responder con violencia. Mire, usted maneja y usted se encuentra personas violentas manejando tras un volante. Noticias de que alguien se le metió en la fila de la escuela y se bajó la persona a golpear el vidrio. Porque solamente se metió el carro. Amén. La violencia, hermanos, ha venido a acaparar el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque la gente ha abierto su corazón a la maldad. Así como en los días de Noé. Pero también nos habla de los días de Lot. Y en los días de Lot había mucha inmoralidad. Sodoma y Gomorra eran tan insoportables. ¿Por qué? Porque había tanta inmoralidad. La homosexualidad,
el lesbianismo, el estilo de vida inmoral. El quitarle la vida a una persona es inmoral. Amén. El vivir con perversidades, establecer leyes y conductas inmorales, eso es perversidad, eso es maldad, eso es inmoral. ¿Me entiende? Hoy encontramos personas pidiendo derechos para ser padres cuando ellos mismos se han negado el derecho de ser padres. Al vivir vidas inmorales, al vivir vidas que no van de acuerdo al plan de Dios. Un hombre no puede dar a luz un niño. ¿Cómo es posible que ahora pidan derechos y digan yo quiero tener familia cuando tú mismo te has negado a tener familia? ¿Me entiendes? Y yo respeto que quieran vivir de una manera, pero no podemos nosotros caer en ese mismo problema. Y la gente, aleluya, no puede pedir derecho cuando ellos mismos se han negado el derecho de ser padres. Es una vida inmoral, porque así lo enseña la Biblia. Y la Biblia es muy clara. La Biblia dice que los homosexuales, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los que buscan pleitos, amén, ellos no heredarán el reino de Dios. No lo digo yo. Nosotros amamos a las personas y queremos que todos vengan a conocer al Señor. Pero cuando tú conoces a Cristo, tu vida cambia. Tu vida es transformada. ¿Está conmigo? Tenemos nosotros, hermanos, aleluya, que visualizar eso, la inmoralidad de nuestro tiempo, la violencia de nuestro tiempo, la indiferencia de nuestro tiempo. Lo único que está señalando es que Cristo viene pronto por su iglesia. Amén. Número 5, aumento de la ciencia. En estos últimos 100 años, la ciencia y la tecnología, hermanos, ha crecido tanto, mucho más que los miles de años anteriores. La ciencia en estos últimos 100 años ha crecido tanto, mucho más que los últimos miles de años anteriores. Amén. Estamos hablando de 1900, 2000 años anteriores. Amén. Entonces, dice Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y número 6, ya para terminar, número 6, hermanos, el aumento del avance del evangelio. Yo acabo de hablarles de persecución, yo acabo de hablarles del aumento de la maldad. Y usted dice, pastor, ¿cómo podemos hablar de que la maldad aumenta y que la persecución aumenta? Y hablar que el evangelio está extendiéndose, que el evangelio está creciendo. Bueno, la Biblia dice que cuando más abundó el pecado, más se sobreabundó la gracia. Amén. Entre más aumenta el pecado, más sobreabunda la gracia, porque Dios tiene un corazón perdonador, porque Dios quiere perdonar. Mire, estamos llegando, el evangelio está llegando a lugares donde nunca había llegado, lugares donde nunca había entrado. Hay países, hermanos, que están recibiendo el evangelio, como Irán. En Irak no había concilio de las asambleas de Dios. Después de la guerra del Golfo Pérsico, los soldados de las iglesias de Asamblea de Dios, los muchachos que iban de Asamblea de Dios, llegaban a Irak y encontraban la necesidad de compartir el evangelio. Y algunos de ellos, hermanos, empezaron a compartir a las personas ahí y se empezaron a reunir personas y ellos empezaron a hablar a los líderes nacionales. Necesitamos que contacten misioneros que vengan a estas áreas porque la gente está recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Y actualmente tenemos concilio nacional de las asambleas de Dios en Irak. Amén. Todo, amados hermanos, todo, aleluya, porque se está cumpliendo la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra dice en Mateo 24:14, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta mañana, esta tarde ya. Entonces vendrá el fin. El evangelio tiene que llegar a todas partes. El mensaje del evangelio se tiene que predicar en todo lugar. Y entonces, dice la Biblia, vendrá el fin. Amén. Más que nunca se están enviando misioneros a muchos lugares, a muchas partes. Amén. Uno de los países de mayor resistencia al evangelio está recibiendo, hermanos, un bombardeo de misioneros muy fuerte. El segundo país más de mayor resistencia al evangelio en Europa
está recibiendo misioneros, hermanos, por todas partes. ¿Y sabe quién es? Es España. España en Europa es el segundo país más duro para predicar el evangelio. Pero ahí, hermanos, están llegando misioneros. Las iglesias están creciendo. Amén. Las iglesias están empezando a crecer. Acabamos de tener hace algunos meses atrás a un joven, hijo de pastor, que vino a cantar y nos predicó muy bonito. Iván Martínez. Amén. Y él nos decía, hermanos, el desafío que hay en España por predicar a Jesús. Pero dice, ahí Dios está levantando una iglesia. Y Dios está enviando misioneros. Tenemos nosotros a los hermanos Fernández. Bueno, ahora falleció el hermano Jesse, pero sigue su esposa. Amén, la hermana Angie, que es de aquí del Valle, predicando allá en Cuenca, España. Está Arnie Cázares, que también es de aquí del Valle. Amén. Y está ahora ya también siendo apoyado por nuestra iglesia, predicando ¿dónde está él? En Galicia, por ahí. No recuerdo bien el lugar, pero está en España. La hermana Esther Iglesias, amén. No solamente dijo voy a ganar España, se ganó un esposo también allá en España. Ella era soltera de San Antonio y después de 10 años de ser misionera, el Señor le concedió a su esposo y ahora juntos predican el evangelio. Han estado aquí con nosotros el hermano Antón y la hermana Esther Iglesias, amén. Y hay muchos otros misioneros, algunos quizás no los conocemos. Los Rodríguez, que ahora van también y que los estamos apoyando. El hermano Álvaro, mire, ellos van a hacer otra cosa. Ellos van a sembrar semillas para preparar predicadores en la iglesia, en la escuela La Carlota. Amén, una iglesia, hermanos, una escuela, hermanos, que había perdido fuerza, pero que ahora está empezando a agarrar fuerza y que ahí están preparándose ministros para predicar el evangelio. Gente de España está llegando a esas escuelas para prepararse y desarrollar el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque este evangelio tiene que ser predicado. No hay lugar donde este evangelio no pueda ser escuchado. Y hay que lograrlo en el nombre del Señor. Hay que impulsar la obra misionera. Hay que apoyar hermanos, ministerios que están dispuestos a salir a lugares donde quizás nosotros nunca vamos a llegar. Amén. Pero ahí está llegando gente con el deseo de compartir el evangelio, porque este evangelio tiene que ser predicado, pero no solamente allá. Este evangelio no solamente se tiene que recibir allá. Este evangelio usted y yo tenemos que abrazarlo, tenemos que recibirlo. Mire, tomo el texto de Mateo 24, versículo 44, porque ¿qué podemos sacar de todo esto? Y usted dice, bueno, pastor, ¿por qué habló de esto, de aquello y del otro? A lo mejor no entendí mucho de los acontecimientos, no me quedaron claras muchas cosas, pero mire, yo quiero que lleve esto en su corazón en esta tarde. Mire, Mateo 24, versículo 44, ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo. Amén. Ustedes también tienen que estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Qué me queda a mí? ¿Qué le queda a usted? Amén. ¿Para qué saber de la tribulación si yo no voy a estar ahí? ¿Para qué saber del Armagedón si yo no voy a estar ahí? Yo voy a irme con Cristo. Bueno, vamos a afirmar esa verdad. ¿Cómo puedo afirmar esa verdad en mi corazón? Le está hablando a los discípulos. Ellos ya eran seguidores de Jesús. A lo mejor Pedro pudo haber dicho, Señor Jesús, ve a decirle eso a la vecina que, cómo es terrible. Es renuente. Ve a decirles a ellos. ¿Por qué no lo dicen a nosotros? Jesús dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Usted tiene que estar listo ahora. Es que ya estuve listo ayer. Tiene que estar listo ahora. Tiene que estar preparado ahora. Porque el Señor viene, eso es inevitable. El Señor viene, eso no lo puedes cambiar tú ni lo puedo cambiar yo. El Señor viene no cuando yo quiera, Él viene cuando Él tenga que venir a este lugar. La pregunta es, ¿estoy listo para cuando Él venga? La pregunta que tengo que responder ahora, ¿estoy preparado para cuando Cristo venga? Porque de acuerdo a eso, se determina el lugar donde yo voy a pasar la eternidad. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, por favor, en esta tarde. Debido a eso, de acuerdo a eso, si yo estoy listo, si yo estoy preparado, esto va a determinar el lugar donde yo voy a pasar la eternidad. Hay una eternidad con Cristo y hay una eternidad sin Cristo. Una eternidad de un tiempo glorioso en la presencia de Dios.
y una eternidad, aleluya, de un castigo eterno que no tiene fin, que no para, todo el tiempo en sufrimiento, en la eternidad. Pero eso lo determina usted a través de una decisión que usted toma. Y esta noche, esta mañana usted puede tomar esa decisión. ¿Por qué no tomar la decisión de aceptar a Cristo como el Salvador de mi vida? ¿Por qué no tomar la decisión de aceptar a Cristo como el Señor de mi vida? Decirle a Jesús: Señor, yo quiero estar listo. Yo quiero que tú mores en mi corazón. Quiero que tú vivas en mi corazón. Quiero que tú dirijas mi vida y que tú guíes mis pasos. ¿Por qué no lo hace hoy? Yo quisiera invitar, si ves a algunas personas en esta mañana que quieran tomar esa decisión, todo lo que tienes que hacer es hacer una oración pequeña que yo te voy a guiar para que la hagas. Pero quisiera que con tu mano levantada en alto, aquellos que quieran hacer esta oración, levanten su mano derecha en alto. Y con su mano derecha en alto, usted repite conmigo esta oración. Estamos para aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y el Señor de nuestra vida. Repita conmigo, por favor. Señor Jesús, en esta tarde reconozco que te necesito y que he fallado y que he cometido muchos errores, pero también sé que tú moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por amor a mí. Hoy te recibo en mi corazón como el Salvador de mi vida, pero también como el Señor de mi vida, para que tú me guíes, para que tú me dirijas, para que tú me enseñes el camino que tengo que tomar. Ayúdame, Señor, a vivir una vida diferente, a dar testimonio de la fe que ahora abrazo y a caminar para agradarte a ti con todo mi corazón. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por salvarme, porque ahora yo soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor.